Hola, ¿qué tal? Aquí estamos contigo de nuevo para compartir una breve meditación en la palabra de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de cada día, en mi caso en este caso es por las noches, de compartir un breve mensaje contigo, algo de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Simple, sencillo, así claro, directo, como viene de la palabra de Dios, su enseñanza, su bendición, algo de su gracia, de su misericordia, y recordar que siempre seamos agradecidos con nuestro Padre por las tantas bendiciones, las tantas cosas físicas, pero sobre todo las bendiciones espirituales que trae para tu vida, para mi vida. Y bueno, yo espero que la meditación de hoy, si la vas a estar viendo, escuchando, sea de bendición para tu vida. Si te conectas al rato y la puedes ver, pues espero que así como lo hemos dicho, ¿verdad? Que sea de bendición para tu vida. Hay un versículo que estuvo resonando en mi cabeza hace un momento y lo fui a buscar a la palabra del Señor. Es Filipenses 4:19, un versículo muy hermoso, y es un versículo de esos que a veces usamos casi como una bandera, como un afiche, como un casi como un talismán, más bien. Perdón que dije afiche, como un talismán, fetiche iba a decir, perdón. Y lo agarramos y decimos, sí, pero Dios va a suplir. Fíjate cómo dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es muy tradicional que cuando alguien está pasando necesidad, un trabajo, o que la están viendo difícil en su economía, más que nada en eso, ¿verdad? Porque el versículo tiene ese sentido, de suplir las cosas que nos hacen falta. Muchas veces les aventamos este versículo, no, acuérdate que Dios es fiel, y les aventamos Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No está mal, es un buen versículo para compartir con alguien que está pasando por necesidad, que recordemos que nuestro Dios es el que suple, nuestro Dios es el que provee. Pero siempre hay que recordar, no sacar el versículo del contexto para que podamos entender de qué se trata lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo, en este caso a la iglesia en Galacia, a toda la gente de esta congregación, a quien va a dirigir, perdón, de Filipos, a la gente de esta congregación en donde ellos estaban recibiendo, en este caso, esta carta de Pablo, con una enseñanza muy fuerte, muy poderosa. Y está cerrando aquí en el capítulo 4 lo que sería la carta. Acuérdate que originalmente no tenían capítulos y versículos, este bloque se le denominó así, capítulo 4, y en esta última sección que comienza en el versículo 10, habla de las dádivas de los filipenses. Pablo estaba agradecido con la iglesia de Filipo porque le habían provisto a él de bendición para su vida en cuanto a cosas materiales, y obviamente incluso en cuanto a personas que estuvieron con él en diferentes momentos de su vida. Y llegas al versículo 19 y Pablo se está ya casi despidiendo de ellos y les dice, de todo lo que ustedes hicieron, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. De nuevo, el versículo está bien, lo agarras, lo espiritualizas, lo romantizas, como me gusta a mí decir, ¿verdad? Y se lo das a la gente y les dices, acuérdate que Dios es un Dios proveedor, Él siempre va a estar listo para darnos lo que necesitamos. Y es cierto, el Señor es proveedor. Dios nos da el sol todas las mañanas para que podamos tener un día en el cual nosotros vayamos y busquemos, hagamos lo que tenemos que hacer, y al final del camino nos damos cuenta que el Señor nos da la fuerza, el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia y las capacidades, vaya, para que nosotros podamos cumplir con lo que tenemos que cumplir y al final del día ver las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros. Pero vamos a regresarnos un poco, vamos a leer desde el versículo 10 y lo voy a leer así de corrido. Si tú estás viendo este video ya después y puedes tomar tu Biblia, Filipenses, creo que al principio dije Gálatas, perdón, Filipenses 4 del 10 al 19 y el 20 ahí se va ya para cerrar el bloque también. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo les está diciendo, ustedes me han estado cuidando, gracias, ustedes siempre querían hacerlo, ahora ya lo están haciendo de nuevo, se están preocupando por mí. Fíjate cómo viene este bloquecito bien interesante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No es porque me esté faltando, y nos vamos a ir rápido en estos versículos, porque he aprendido a contentarme, no importa cuál sea mi situación, yo he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado,
como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahí se ensarta un versículo de esos que algún día vamos a checar también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De estas situaciones a las que se estaba enfrentando, y él dijo, mientras el Señor me fortalezca, yo puedo con lo que venga, todo. Vámonos, versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Estaba pasando problemas, ya sabes, Pablo, sus persecuciones, sus cárceles y todo esto. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, la iglesia de Filipos era una iglesia que cuidaba mucho de Pablo, le tenían un afecto entrañable muy fuerte, de tal manera que buscaban cómo apoyarle, cómo proveerle, cómo estarlo siempre rodeando de todos los cuidados necesarios. Dice, pues a una Tesalónica, acuérdate que hay carta para los tesalonicenses también, a una Tesalónica, cuando estaba él allá en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo está diciéndoles ahí, ustedes nunca se midieron, siempre estuvieron dándome y dándome y dándome. Puedes checar el dato ahí, cuál es la distancia entre Filipos y Tesalónica. Imagínate, la gente que le estaba dando a Pablo cosas, la estaban mandando hasta allá para mis necesidades. No es que busque dádivas, versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No estoy buscando que me den más, no les estoy diciendo esto para que me manden un poquito más, porque ya como que no, es para que haya fruto que abunde en vuestra cuenta. Ya sabes que más bienaventurado es dar que recibir, y los de Filipos estaban dando y dando y dando, y dijo Pablo, qué bueno que dan para que abunde su fruto. Vamos, ya nos acercamos, un versículo más. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que ellos estaban haciendo era una ofrenda, sí, para el apóstol Pablo, pero él lo estaba tomando en cuenta de ellos como una ofrenda que era para Dios. El Señor se estaba agradando incluso de la ofrenda de los de Filipos que Pablo estaba recibiendo. Y él les decía, es una ofrenda de olor agradable para Dios. Es un sacrificio que ustedes están haciendo, que el Padre lo está recibiendo por todo el amor que Él tiene por ustedes como iglesia, y yo soy el que está cosechando las bendiciones, los beneficios de estas ofrendas. Y entonces, ¿qué les dice Pablo? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te fijas cómo el versículo es muy específico? ¿A quién y por qué les está diciendo esto Pablo? A la iglesia de Filipos, a los filipenses. Les está diciendo, ustedes nunca dejaron de darme, ustedes fueron los únicos cuando yo en Macedonia y todo esto que estaba sucediendo me dieron y me dieron y me enviaron. Es como si hoy en día tú anduvieras viajando para un lado y para el otro predicando el evangelio y nada más escucharas en tu teléfono celular ting, 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 que te está entrando dinerito a tu cuenta de banco porque hay una iglesia que te está buscando cómo cuidarte y te están mandando ofrendas para que tú puedas tener el sustento y demás. Así estaba el apóstol Pablo, le estaban dando bendición tras bendición tras bendición los de Filipos, y dice, aun cuando yo andaba en Tesalónica, allá con los tesalonicenses, hasta allá me estuvieron mandando. Y ustedes no se midieron las manos para ver cuánto me podían dar o cuánto me deberían de dar. Siempre estuvieron dándome. Tanto que hasta un Epafrodito llegó y me trajo una ofrenda buena. Y dice Pablo, ¿qué tan buena era la ofrenda? Dice, era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, lo que ustedes me mandaron fue por encima de. Y entonces a ellos, ojo, no estoy diciendo que Dios no va a bendecir, no estoy diciendo que Dios no va a suplir, pero a ellos, a quienes nunca midieron o pesaron lo que estaban mandándole a Pablo para ver si no era mucho, le estaban dando y dando y dando. A ellos, Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te fijas cómo está la cosa aquí, cómo está la jugada? Es cierto que nosotros pasamos tiempos de dificultad, cuando pasamos tiempos que no tenemos un trabajo, que no tenemos, luego que tenemos problemas económicos, que nos metimos en alguna deuda y ahora estamos pasando aceite para pagarla, cosas así que suceden en nuestra vida. Dios suple, Dios nos bendice, Dios siempre abre alguna puerta y estamos esperando pacientemente a que Dios abra una puerta.
Y en el momento en que Dios la abre, o en el momento en que Dios la abra, nos vamos a gozar, porque la puerta se abre y entonces nosotros vamos a ser capaces de volver a producir lo que tenemos que producir para poder salir adelante en la vida, para poder vivir, para poder tener lo necesario. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? A ustedes que no se midieron, el Señor no se va a medir, les va a dar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. O sea, ustedes de por sí ya tienen, le está diciendo Pablo, ustedes ya tienen. Y tienen tanto que les sobró después de darme a mí, porque es un fruto agradable delante de Dios y que el Señor lo prospere. Pero aún encima de eso, dice, mi Dios les suplirá todo lo que os falta. O sea, si todavía encima de eso hay cosas que te faltan y tú dices, sí, me faltan, pero no, ahorita no me estoy preocupando por eso. Yo tengo una buena vida y estoy dando ofrendas, mandándole al misionero para que él también pueda vivir. Bueno, en las cosas que te faltan, Dios las va a suplir, les dice Pablo. No como profeta, pero les está diciendo, Dios los va a suplir. Él va a suplir todo lo que os falta. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De qué tamaño es el tesoro de Dios? Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te imaginas cómo son las riquezas de Dios en gloria? Primero que nada es una bendición espiritual. Pablo está hablando espiritualmente ahí. En este caso les está hablando a su espíritu, a su alma, a su ser, a sus familias, a la iglesia, a sus relaciones, todo lo que tenga que ver con la vida espiritual. Él les está diciendo, el Señor va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Pero también hablando de sus mesas, también hablando de sus cuerpos, en cuanto a la salud, en cuanto al vestido, hablando de sus pies, de su calzado, hablando de sus familias, el Señor les va a proveer. ¿Por qué? Porque ustedes han sido desprendidos, porque ustedes han aprendido a dar y han dado en sobremanera. Recuerda el versículo 18, tanto han dado que ha sido una ofrenda agradable, de olor grato delante del Señor. Lo que hicieron ha sido algo súper. Y por eso Pablo hace una declaración. No estoy diciendo, yo declaro que no. Pablo hace la declaración. Él simplemente dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Él no tiene que andar ahí hablando como los profetuchos y apostoluchos modernos que dicen, yo declaro que, espérate, no, tú no declaras nada. Pablo lo que está diciendo ahí es, ¿saben qué? Ustedes dieron bendición tras bendición, mi Dios les va a suplir. Mi Dios les va a suplir todo lo que os falta, aún conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo ves? No estoy diciendo que no vas a recibir si no das. Dios siempre va a procurar que haya bendición para sus hijos. Acuérdate ese otro versículo que dice, nunca he visto justo desamparado ni su simiente, su descendencia, que anden mendigando pan mientras seas justo delante del Señor. El Señor va a bendecir, el Señor va a prosperar tu vida. Y más aún cuando tú tienes oportunidades y vas tras ellas y explotas esas oportunidades a su máximo, sea de trabajo, sea de negocio, sea de alguna otra cosa, tantas cosas modernas que hoy en las redes sociales y formas de ganar dinero y demás, y producir para que haya bendición en tu mesa, en tu casa. El Señor dice, ok, yo te voy a bendecir, dale para adelante. Pero un versículo como este, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, no lo podemos aventar así ligeramente porque trae un trasfondo. Trae un trasfondo. Cuando lo avientes, aviéntalo conscientemente de que Pablo le dijo esto a los de Filipos porque ellos no se habían medido, no se habían quedado cortos para darle, para bendecirlo, para apoyarle, encima de que ellos pudieran tener sus propias necesidades en sus casas, en sus familias, en la misma iglesia, entre viudas y tal vez hasta viudos, ancianos, ancianas, huérfanos, todo lo que hubiera ahí en la iglesia. Ellos estaban cuidando de esa congregación, cuidando a sus misioneros, a su pastor, cuidando a la gente que estaban ahí. Y luego todavía decían, ¿qué? ¿Que Pablo qué? ¿Anda en Macedonia? Órale, vamos a ayudarle. ¿Qué? ¿Que Pablo qué? Está en la cárcel, vamos a cuidarlo. ¿Qué? ¿Que Pablo que anda en Tesalónica? Híjole, los de Tesalónica son un poquito duros. Hay que ir con Pablo y hay que acompañarle y hay que bendecirle. Y nunca se midieron las manos para darle. A tal grado que ya lo dijimos, versículo 18, Epafrodito vino y trajo una ofrenda de olor grato, agradable, delante del trono de Dios. Así fue la ofrenda de ellos. Y entonces Pablo se sienta, yo me lo imagino así, después de escribir ese versículo 18, recuerda, no hay versículos, cuando termina de escribir eso y le hace Pablo, mi Dios, pues les suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Imagínate a Pablo declarando eso y diciéndole eso a alguien. Es porque esos alguien saben dar, saben soltar de lo que hay en sus manos, saben aprovechar la oportunidad que tienen cuando saben que hay alguien que tiene necesidad, ir a buscarlo y ofrecerle, ir a buscarlo y apoyarle, ir a meterle el hombro a alguien que lo necesita, ir a prestarle las manos a alguien que lo necesita.
ir a prestarle tu cabeza a alguien que la necesita también. Hay muchas formas en las que tú puedes bendecir y ayudar a otros. Y acuérdate, el Señor siempre va a estar supliendo conforme a sus riquezas en gloria. Te dejo con esto. Una vez un joven hermano de una iglesia en donde yo pastoreaba, Inocencio, si acaso llegas a ver este video, mi hermano, te mando un abrazo, Inocencio Fernández, me decía: pastor, yo siempre tengo que estar apoyando, ofreciendo y dando, algo así me compartía él. Dice, porque si yo tengo los bolsillos llenos, Dios no me va a bendecir. Tengo que dar, Él ya me ha dado mucho y yo tengo que bendecir a otros. Si traigo los bolsillos llenos, Dios ya no me va a bendecir más. Eso era el pensamiento de los de Filipos, la iglesia de los filipenses. Ese era su pensamiento. ¿Cómo me voy a quedar yo con tanto si el Señor ya no me va a dar? Pues ya traigo las bolsas llenas. Mejor las voy vaciando y les voy dando a otros, y en el camino Dios me va bendiciendo, Dios me va bendiciendo. Y no es que hagas un cambalache, es que tú no vas a buscar una bendición para tu vida. La bendición ya la tienes. Pero en el momento en que tú eres desprendido y aprendes a dar y a bendecir la vida de otros, entonces el Señor va a bendecir tu vida. Recuérdalo, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que te prospere y que tus bolsillos siempre se estén llenando una y otra vez. Hasta la próxima.